Cuando se habla de transporte y distribución de energía eléctrica, se habla de una red constituida por una serie de elementos básicos, los cuales son necesarios para llevar esta energía hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias. Entre los elementos más comunes de producción eléctrica encontramos las plantas generadoras de energía. Entre ellas están las plantas nucleares que usan el calor generado a partir de la fisión nuclear en un entorno contenido para convertir el agua en vapor produciendo energía. La central hidroeléctrica que usa el agua para convertir energía potencial en energía cinética, la cual se transforma en energía mecánica al mover un rotor y finalmente producir energía eléctrica. La energía eólica, que usa el viento para mover unas aspas de un molino, el cual está conectada a un generador eléctrico. Y los paneles solares, los cuales usan celdas fotovoltaicas que convierten la energía que proporciona el sol en energía eléctrica. Una vez la energía es producida en la planta, pasa por una serie de estaciones antes de llegar al cliente final. La primera es la estación elevadora o central, donde por medio de transformadores elevadores se eleva la tensión generada en la planta hasta valores entre 132 y 550 kilovatios. Ya que generalmente las plantas de producción se encuentran alejadas de las ciudades, se hace necesario elevar la tensión producida, ya que la sección de conductor necesario en una línea es inversamente proporcional al cuadrado de la tensión. Es decir, a mayor tensión, la cantidad de secciones conductoras será menor, por lo que se reducirán los costos. Después de la estación elevadora sigue la estación reductora, secundaria o de distribución. En estas estaciones también se encuentran transformadores, pero esta vez son reductores, que como su nombre lo indica se encargan de reducir la tensión alta a tensión media, que va de 3 a 30 kilovatios, para poder distribuirla a sus clientes. Y finalmente llegan a la estación reductora, de baja tensión o centros de transformación. Aquí la tensión es reducida nuevamente y pasa de tensión media a tensión baja, que va de 100 a 280 voltios según la región, para el consumo en hogares u otros clientes. Los transformadores se han mencionado bastante en esta presentación, pero ¿qué son? Son dispositivos eléctricos que permiten aumentar o disminuir el voltaje de un circuito eléctrico de corriente alterna, ya que no existen transformadores de corriente directa. También se pueden usar para aislar eléctricamente un circuito y están compuestos de dos embobinados independientes, también llamados devanados, en un núcleo de aire o material electromagnético. El principio básico de funcionamiento es que al poner una corriente alterna en el devanado primario se crea un flujo magnético en el núcleo del transformador y por lo tanto también se crea en el devanado secundario. En consecuencia, se produce un voltaje variable en el devanado secundario, que puede ser mayor que el primario si es un transformador elevador o menor si es uno reductor. La red de transporte es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida tanto por el elemento conductor, usualmente cables de acero, cobre o aluminio, como por sus elementos de soporte. Generalmente se dice que los conductores tienen vida propia, debido a que están sujetos a atracciones causadas por la combinación de agentes como el viento, la temperatura del conductor, la temperatura del viento, etc. Existen una gran variedad de torres de transmisión como son conocidas, entre ellas las más importantes y más usadas son las torres de amarre, la cual debe ser mucho más fuerte para soportar las grandes tracciones generadas por los elementos antes mencionados, usadas generalmente cuando es necesario dar un giro con un ángulo determinado para cruzar carreteras, evitar obstáculos, así como también cuando es necesario elevar la línea para subir un cerro o para pasar. La misión de los sistemas de protección es aislar rápidamente el elemento del sistema sometido a un fallo, así como indicar la situación y tipo de avería.
Los fusibles son dispositivos de seguridad utilizados para proteger un circuito eléctrico de un exceso de corriente. Su componente esencial es, habitualmente, un hilo, normalmente de plata, o una banda de metal que se funde a una determinada temperatura. Si la corriente del circuito excede un valor predeterminado, el metal fusible se funde y se abre el circuito. El relé de protección es un dispositivo diseñado para producir modificaciones instantáneas y preprogramadas en uno o más circuitos eléctricos de salida, cuando ocurren ciertas condiciones en los circuitos eléctricos de entrada controladores del dispositivo. Toma de tierra. El sistema de tierra consta básicamente de un electrodo de acero recubierto de cobre, conectado con un conductor de cobre desnudo recocido. La resistencia a la toma de tierra, valor en ohmios que presenta el electrodo de tierra en el terreno donde está ubicado, ha de ser inferior a 20 ohmios. Para su determinación se utiliza un aparato de emisión directa denominado telurómetro. Cuando vamos a diseñar líneas de transporte eléctrico, debemos tener en cuenta algunas cuestiones mecánicas, como por ejemplo los aisladores, que son los anillos que vemos en la imagen, que aíslan la estructura mecánica de las líneas de tensión. También tenemos que tener en cuenta la altura del poste, la distancia interpostal según su nivel de tensión y la distancia entre líneas. Un generador eléctrico que usualmente se encuentra muy alejado de la ciudad tiene unos bornes con una capacidad máxima de 30 kilovoltios. Teniendo en cuenta que cada kilovoltio en líneas de transmisión equivale a 1 kilómetro de distancia, no podríamos transportar la energía desde el generador a las ciudades por sus grandes distancias. Por lo tanto, se debe elevar el nivel de tensión con la ayuda de un transformador para así poder recorrer la distancia necesaria. El transporte de energía está seccionado en 3 niveles de tensión. Para la transmisión entre ciudades que son grandes distancias se utiliza alta tensión, que son niveles por encima de 115 kilovoltios. Luego llega la línea a otros transformadores que va a reducir la tensión a 3200 voltios para el transporte en la ciudad y se conoce como media tensión. Después llega a otros transformadores, que es el que vemos en los barrios, que transforman de 13200 a 120 voltios para que la energía llegue a los hogares. Este se conoce como líneas de distribución y son de baja tensión. Tenemos dos tipos de redes, aéreas y subterráneas. En Colombia usualmente se utilizan redes aéreas por los bajos costos que presentan. Su conductor es de aluminio reforzado, pero las nuevas urbanizaciones, aeropuertos y el centro de las ciudades usan redes subterráneas. Una de las ventajas es que evita la contaminación visual y su conductor es de cobre completamente aislado. Como podemos ver en la figura, estamos pasando de una red aérea a subterránea y en redes subterráneas las líneas están cubiertas de un aislamiento.